Christmas cantata. Cantata navideña. 圣诞主题音乐剧，加油！ ภาษาอุกมือเลือกแค่กว่าก็คริสต์มาสกันตาก็ว่าเดี๋ยวเราตุ๊ทอดเลยไงเนาะตามเลย Christmas cantata. 이제 시작하겠습니다. 만과부. Say hi. Hi. Okay, hi. Did you... La cantata navideña del coro Orquesta Gracias, que no se realizó durante 2 años debido a la larga pandemia, finalmente está de regreso. Partiendo desde Nueva Jersey el 16 de septiembre, el coro Gracias visitará 25 ciudades de Estados Unidos y una vez más llevará emoción y alegría a toda la ciudadanía. Vamos a anunciar las noticias del primer día. En Newark Symphony Hall de Nueva Jersey, donde se interpretará la primera cantata. El día anterior, obreros del Evangelio de todo el mundo, incluyendo Centro y Sudamérica, trabajaron juntos para montar el espectáculo que se celebrará mañana. La Iglesia de Nueva Jersey, que cuenta con 20 miembros, pretenden predicar el Evangelio a 2.500 personas de esta ciudad. La Iglesia de Nueva Jersey, ¿cómo habrá preparado esta vez la cantata? El pastor Abraham Ham de la Iglesia Buenas Nuevas, Nueva Jersey, dijo que fue su primera vez organizando el evento luego de haberse mudado a dicha ciudad. Aunque hubo dificultades financieras, nos cuenta que estuvo muy feliz durante los preparativos, encontrando nuevas fuerzas y también la ayuda de Dios. Pueden escuchar testimonios detallados en el canal de YouTube USA Cantata Tour. Muchas iglesias amigas conectadas mediante el Congreso de Líderes Cristianos expresaron su deseo de colaborar por la cantata. Además, los pastores trajeron consigo voluntarios para escribir queridos vecinos en la carta a ser entregadas. Se dice que hay persona valiente que hizo la pregunta al alcalde de la ciudad Newark: ¿qué está haciendo usted por esta ciudad? Esa pregunta fue motivo para que el alcalde Ras Baraka y el alcalde de la ciudad Passaic, Héctor Lora, decidieran otorgar un certificado de agradecimiento al equipo de voluntarios detrás de la cantata navideña, con más de 50 personas que han solicitado ser parte de esta obra. Adicionalmente, Ligia de Freitas, vicealcaldesa de la ciudad de Newark, dijo: ayudaré en todo, estableciendo conexiones con representantes y miembros de varias entidades, lo cual fue de gran ayuda para la Iglesia de Nueva Jersey. Hello, my name is Georgina, and I was able to go attend this Brazilian pastoral meeting that happened in the city of Newark. And actually in this meeting, we were able to meet the mayor of Newark, and he was re-campaigning for his second term. And so during that time, he had a Q&A section, and a lot of the people inside the city were asking questions about, and they're asking complaints. So, as I was there, I was sitting there, the heart that came from me was we should ask a question. I should ask a question, so through that we'll be able to, connect with him. And so, I raised my hand and I asked a question, and the first questions I asked the mayor was, Mayor, because of the pandemic, a lot of people, suffered, they lost their lives, their loved ones, a lot of people end up in depression. So what are you doing to serve the people of Newark? And the mayor responded, we have resources. We put it up on social media like Facebook and Instagram, hotlines that they can call, if they're depressed or they need food or need a job. And so
the question I asked is not, he didn't answer it. So I asked a second question. I said, so what is the result of those things? Like putting out those resources, do you see a difference in the people of Newark? Do you see a difference in their heart? And he said, actually, no, I don't see, but through that, we give the resources. But if you have something better, let me know. And so through that, another sister was able to ask him a question and give an example how her kids was going through difficulties and how, as a mother, it was hard for her during COVID. But then, through that exchange, we were able to give him the Mind Education book. And so he received the book and he was going through the book and he was like, thank you, I'm going to look through this and see, what I can do. So through that one meeting, we were able to connect with the mayor. And then, following up for the Christmas cantata, the venue that we're using is actually owned by the city and they were able to give us a discount. So through this partnership, through, the Mind Education, the Christmas cantata venue, and doing the Christmas cantata, and the mayor thought to give us certificates for the volunteers. So we got a lot of college and youth volunteers in the area, and now they can also receive a certificate of the mayor stating that they volunteered for the Christmas cantata. So actually this time it was very blissful because God worked tremendously through that one meeting. Dios, que se complace en compartir el Evangelio en esta ciudad a través de la cantata, ha unido a muchas personas para que ayuden durante la preparación. Sin duda alguna, muchos ciudadanos guardarán con ansias la interpretación de la cantata navideña del coro Orquesta Gracias, la cual dejará una impresión positiva y duradera en cada una de sus vidas. La primera función de la gira de la cantata de Estados Unidos, programada para esta noche. Los hermanos de la iglesia de Nueva Jersey podrán anunciar el Evangelio a 2.500 personas. Nosotros estaremos contando todos estos detalles. Suscribirse y dar me gusta será de gran apoyo para el equipo de noticias. Desde Nueva Jersey les saluda Esther. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Las escuelas Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar la clase. Esta vez vamos a buscar el libro Génesis capítulo 33, versículo 1. Génesis 33, 1. Alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos, y se inclinó
a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Hasta al 4 hemos leído. Jacob, después de luchar con un varón de Dios, el varón de Dios tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Aunque después de esta lucha, Jacob cojeaba, pero él recibió la bendición. Él recibió la promesa. ¿Sí? Por fin, este varón de Dios le cambió su nombre diciendo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Luego lo bendijo allí. Jacob después se quedó tranquilo, porque Dios le dio la bendición. Dios le dio la promesa. Por eso Jacob fue librada mi alma, así testificó. Fue librada mi alma. Luego encontró por fin Esaú. Él, después de encontrar con Esaú, Esaú no le hizo nada. No le hizo mal, ni le mató a Jacob, ni a sus hijos, ni a sus ganados, y nada de nada. En el corazón de Esaú no había odio, ni enojo, ni rencor, sino el corazón de Esaú. En el corazón de Esaú estaba lleno de amor hacia a Jacob. Por eso, Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Wow. No era como pensaba Jacob. En el corazón de Esaú no había más odio, ni enojo, ni rencor, ni ira, sino estaba lleno de amor, de gracia, de misericordia. Sí. Eso es el corazón de Esaú. Eso es el corazón de Dios que tiene hacia nosotros. José también tenía el mismo corazón hacia a sus hermanos mayores. Sus hermanos de José estaban temblando con el gran temor. Pero en el corazón de José no había enojo, ni queja, ni odio, ni venganza, nada de esto. Eso es el corazón de Dios. Pero ¿saben qué? Jacob no iba a encontrar con Esaú. No quería. Porque tenía miedo. Jacob estaba muy preocupado, angustiado, quebrantado. Algunos que tienen muchas dificultades y temor y preocupaciones y miedo, ¿qué hacen? Antes de encontrar la dificultad, se desmayan, ¿no? Se desmayan o huyen.
O algunos se suicidan también. Porque tienen miedo. No pueden encontrar, no pueden enfrentar. Por eso antes de enfrentar, se desmayan. Mire, imagínense un poco si Jacob se hubiese desmayado o se hubiese escapado por otro lado, no iba a poder encontrar con el amor de Esaú. No iba a poder encontrar lo que Dios había preparado para Jacob. Dios trabajó en el corazón de Esaú, como cambió el corazón de Labán, que le perseguía. También Dios ya ha cambiado el corazón de Esaú. Por eso en el corazón de Esaú ya no había más enojo, ni rencor, ni ira, ni nada de venganza. Sino el corazón de Esaú estaba lleno de la gracia, de la bendición, del amor, de la misericordia. Así Dios preparó para Jacob. ¿Quién puede encontrar con Dios? ¿Quién puede encontrar con el corazón de Dios, con lo que Dios preparó? Hay muchos que no pueden encontrar por el temor. Hay muchos que aún no están listos para poder estar delante de Dios. ¿Por qué no se animan de estar delante de Dios aún? Porque tienen muchas fallas, defectos, errores, pecados, suciedades, maldades. Por eso muchos tienen temor. Aún no quieren ir, aún no quieren estar ante el juicio final delante de Dios. No, aún me falta mucho, dicen. Yo cometí esto, aquello, yo voy a recibir la maldición, la destrucción y el juicio nomás. Así piensan muchos. ¿Saben qué? ¿Cómo nosotros podemos estar tranquilos delante de Dios? Como Jacob, por la promesa de Dios. Por la fe en la promesa de Dios. Ahí nosotros podremos estar bien tranquilos delante de Dios. Jacob, él antes de luchar con un varón de Dios, antes de recibir esa bendición, él estaba muy angustiado, con temor, con el miedo, así está. Desde que recibió la promesa, se tranquilizó. Ahí ya le llegó la paz y la valentía. Así pudo encontrar con Esaú. Así pudo encontrar con lo que Dios preparó en el corazón de Esaú. ¿Quién puede llegar hasta ahí? ¿Quién puede ver cara a cara a Dios? ¿Quién puede estar tranquilo delante de Dios? ¿Quién puede encontrar el amor de Dios? El que tiene la promesa de Dios. El que recibe la promesa de Dios como Jacob. Jacob recibió la promesa de Dios en Peniel, ¿sí? A través de la lucha que tuvo con un varón de Dios. Así Dios le cambió su nombre, también le bendijo, le dio la promesa. Yo estaré contigo, yo te voy a cuidar, te voy a proteger, no temas. Por la promesa de Dios, Jacob pudo estar tranquilo. Así llegó a encontrar con Esaú y encontró con el amor que Dios había preparado en el corazón de Esaú. Así es. Entonces, nosotros, ¿cómo podríamos estar delante de Dios? A través de la promesa. Dios no quiere ver otra cosa. Dios no quiere ver la obra buena en la vida nuestra, sino quiere ver
la promesa. ¿Quién tiene la promesa de Dios? ¿Quién tiene lo que Dios entregó a cada uno? Dios solamente le interesa. Dios nos había preparado Jesucristo para limpiar todo nuestro pecado. Nadie puede estar delante de Dios por lo que preparó cada uno, por su condición, por su obra, por su esfuerzo. No. Dios tampoco mira nuestra obra ni nuestra situación, sino Dios solamente mira la promesa que Dios nos dio a nosotros. Dios ya nos dio la sangre de Jesucristo. Entonces, el que se apoya en la sangre de Jesucristo, el que se presenta delante de Dios confiando en la sangre de Jesucristo, esa persona puede estar tranquila delante de Dios y encontrar todo lo que Dios ha preparado para esa persona. Por la fe en Jesucristo. Dios no nos exige otra cosa. Solamente la sangre de Jesucristo. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Sí? Aparte de la ley. Por medio de la fe en Jesucristo. Vamos a ver todo junto. Romanos capítulo 3, versículo, Romanos 3. Versículo 21. Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿A quién llega la justicia de Dios? Para los que creen en Jesucristo. ¿Quién puede lograr y encontrar la justicia de Dios? Por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Jesucristo. Así está preparada la justicia de Dios. Para todos los que creen en Jesucristo. Dios solamente mira esto nomás. Jacob pudo estar tranquilo delante de Esaú. Nosotros, ¿cómo podríamos estar tranquilos delante de Dios? ¿Cómo podríamos nosotros encontrarnos con Dios? Por medio de la fe en Jesucristo, únicamente. Por medio de la fe en Jesucristo. Así nosotros podremos estar tranquilos delante de Dios. Dios no mira, Dios no interesa de nuestras obras. Vamos a suponer que hay una persona que todo es excelente, ¿sí? Tiene esto, aquello y le agrada a Dios. Todo excelente. La oración, la ofrenda, su comportamiento, todo excelente, sobresaliente. Pero no tiene la promesa, que es la sangre de Jesucristo. Entonces, ¿Dios va a poder aceptar a esa persona o no? Lastimosamente, no puede. Pero vamos a suponer que hay una persona que es desastre, cometió esto, aquello, toda la clase de maldad y pecado. Pero esta persona
cree en Jesucristo, tiene fe en Jesucristo, entonces Dios con mucho gusto acepta a esta persona. Solamente Dios ve la sangre de Jesucristo. Solamente Dios ve la fe en Jesús, la fe en Jesucristo. Nosotros podemos estar delante de Dios. Así es. Así Dios nos acepta a nosotros. Únicamente por medio de la fe. Por eso, la fe no puede ser así más o menos, sino debe ser bien clara. Como Jacob recibió la bendición de Dios después de luchar, nosotros también tenemos que recibir la promesa. Nuestra fe debe tener su base conforme la palabra de Dios. Eso es importante. Por eso nosotros tenemos que recibir y encontrar la promesa de Dios dentro de la Biblia. Y tenemos que apoyarnos en esa promesa. Entonces Dios no puede menos que aceptarnos y trabajar en la vida nuestra. Tenemos que creer en la promesa de Dios, no en la obra nuestra, ni en el comportamiento bueno nuestro. Solamente Dios acepta los que vienen por medio de la fe en la promesa de Dios. ¿Sí? Así Dios nos muestra a nosotros a través de Jacob. Vamos a ver el libro Hebreos, capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Cómo nosotros podemos tener libertad para entrar en el lugar santísimo? La libertad. El lugar santísimo se refiere al reino de los cielos. ¿Por qué es el lugar santísimo? ¿Sí? Ahí no puede haber pecado. En el reino de los cielos no puede haber pecado. Es un lugar santísimo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros podríamos tener libertad para entrar en el lugar santísimo? Solamente solamente por la sangre de Jesucristo. Eso es la única opción. ¿Ustedes qué tienen? ¿Buenas obras? ¿Buenas oraciones? ¿Buenas ofrendas? ¿Buen ayuno? ¿O qué tienen? Dios solamente acepta la sangre de Jesucristo. Si uno viene por la sangre de Jesucristo, Dios no puede menos que aceptar. Si no, le va a abrazar, como Esaú le abrazó y le besó a Jacob. Dios no puede menos que aceptar a los que vienen por la sangre de Jesucristo. Por eso, la fe de nosotros no puede ser solamente una teoría ni una certeza nomás, sino debe tener la base de la Biblia. La promesa quiere decir. Si nos presentamos delante de Dios por la promesa, Dios no puede rechazar ni ignorar tampoco. Porque es Dios. Porque es la promesa de Dios que Dios nos dio. Por eso en la Biblia nosotros tenemos que buscar la promesa que Dios nos dio a nosotros.
Y tenemos que apoyarnos en esa promesa. Por la fe de esa promesa nosotros podemos estar delante de Dios. Entonces Dios no puede menos que aceptarnos a nosotros y bendecirnos a nosotros también. Por favor, ustedes no miren a sus situaciones ni a sus condiciones, por favor. Dios no le interesa. Solo Dios le interesa de la sangre de Jesucristo, de la promesa de Dios que nos dio a nosotros. Vamos a ver el 16, Hebreos capítulo 10, versículo 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Dios quiere poner este pacto en el corazón de cada uno de nosotros. Pacto. ¿Dónde? En el corazón. En el corazón. El primer pacto fue la ley de Moisés, en donde Dios puso en la tabla de piedra. Pero este pacto nuevo, ¿en dónde? En el corazón de cada uno de nosotros. Este es el pacto que haré con ellos después de aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Dios quiere poner este pacto en el corazón nuestro y en la mente nuestra. ¿Qué es este pacto? ¿Qué dice en este pacto nuevo? 17. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esto es el pacto de Dios que hace con nosotros. Esto es el pacto que dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más, nunca más. Dios no se acuerda más de nuestros pecados, porque Jesucristo ya derramó toda su sangre para pagar la paga del pecado por todos nosotros. Amados, esto es el pacto que Dios nos dio a nosotros. Esto es el pacto que Dios quiere poner en el corazón nuestro. Este pacto ya está puesto en el corazón de ustedes. Felicidades. Aún no está puesto, ahora. Pueden poner ahora este pacto en el corazón de ustedes. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Que acepten nomás, sí, Señor, amén. Entonces es suyo. Que acepten este pacto como el pacto que Dios le hace con ustedes, que pone en el corazón de ustedes. Sí, Dios tanto quiere. Si ustedes aceptan este pacto y pone en el corazón de ustedes, Dios se quedará feliz, satisfecho. Eso es, Dios estará bien, bien feliz y contento. Amados, Dios ya nos dio este pacto. No ignoren este pacto que Dios quiere poner en el corazón nuestro, sino acepten y valoren, por favor. Dios no quiere ver otra cosa en la vida nuestra, sino quiere ver el pacto que Dios puso en el corazón nuestro. Eso Dios quiere ver. Al ver a la persona que se apoya en el pacto de Dios, por eso se queda libre delante de Dios, valiente delante de Dios, eso le agrada a Dios. Para eso Dios preparó este pacto.
para darnos este pacto. Dios no dijo nomás, sino envió su Hijo en semejanza de carne de pecado y condenó al pecado en la carne de Jesucristo. Eso es lo que logró Jesucristo para todos nosotros. Recuerden bien, Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Su Hijo unigénito. Así Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista y crucificado en la cruz para pagar la paga del pecado. Por favor, no ignoren más ni pisoteen lo que logró Dios para nosotros, sino que acepten lo que Dios preparó para todos nosotros. Dios solamente quiere ver este pacto en el corazón nuestro. En la Biblia ya está, falta poner en el corazón de cada uno. Al ver este pacto, Dios con mucho gusto va a aceptar a los que tienen este pacto en el corazón de cada uno. Dios con mucho gusto los va a aceptar y abrazarlos y besarlos también. Así ellos pueden entrar en el reino de los cielos libremente. ¿Ustedes están preparados para presentarse ante Dios como Jacob se presentó ante Esaú después de recibir la promesa y la bendición de Dios? Usted entonces tiene ya la promesa de Dios. Usted ya tiene el pacto de Dios. Usted ya tiene también recibieron la bendición de Dios como Jacob recibió. Felicidades. Si aún no tienen, por si acaso, tienen que encontrar la promesa de Dios. El pacto de Dios, ustedes tienen que encontrar sí o sí. Eso fue lo que encontró Jacob. Por la gracia de Dios, Dios le bendijo a Jacob. Por eso Jacob pudo presentarse ante Esaú y encontrar el amor que Dios preparó en el corazón de Esaú también. Amados, la valentía no viene del dinero, ni viene del conocimiento, ni viene de otra obra cualquiera, sino únicamente por la fe en Jesucristo podemos recibir la bendición de Dios. Por la fe en el pacto de Dios, por la fe en la sangre de Jesucristo, podemos tener libertad delante de Dios y presentarnos ante Dios y recibir toda la bendición que Dios preparó para nosotros. No busquen algo en sí mismo, sino que confíen en Jesucristo y en el pacto que Dios nos dio a nosotros. Hasta aquí compartimos. Lógicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
Con el Evangelio hasta los confines, con el Señor hasta el día final, la misión Buenas Nuevas está tomando la delantera en la evangelización global. Después de la pandemia por COVID-19 y en medio de la propagación del Evangelio hasta los confines de la tierra por medio de estaciones de transmisión en el extranjero y plataformas en línea, el pastor Oxupar recibió una invitación oficial del gobierno israelí. Visitó el último campo misional de este mundo del 14 al 20 de marzo. Durante este periodo, el pastor Oxupar tuvo agendas ocupadas desde temprano hasta tarde en la noche. Se reunió con funcionarios de gobierno para discutir acerca de la educación para el desarrollo del intelecto. Tuvo intercambios con los principales rabinos y judíos de Israel, organizando conferencias bíblicas. Asistió a entrevistas de transmisión y realizó varios conciertos para el pueblo de Israel. Aunque la educación judía tiene reconocimiento mundial, ellos también tienen preocupaciones respecto a la delincuencia juvenil y otros diversos problemas. En medio de ello, el gobierno israelí prestó especial atención a la educación para el desarrollo del intelecto, que ha mostrado resultados evidentes en el cambio de la juventud. Así dio la bienvenida al pastor Oxupar. El viceprimer ministro Zeev Elkin, quien al mismo tiempo se desempeña como ministro de Asuntos de Jerusalén y ministro de Vivienda y Construcción, extendió la invitación al pastor Oxupar a Israel. En una reunión celebrada en la oficina del ministro Zeev Elkin el día 16 de marzo, el ministro mostró su agradecimiento al pastor Par por su compromiso con la educación de la juventud israelí y externando que esperaba su futura cooperación. El viceministro de Educación de Israel, Avi Ganon, también discutió acerca del sistema de educación pública de Israel y sus problemas. Enfatizó la necesidad de contar con la capacidad de autocontrol y las habilidades de comunicación. También consideró detalladamente los planes piloto de la educación para el desarrollo del intelecto, que actualmente está siendo implementado por gobiernos de varios países alrededor del mundo. Durante la visita al Parlamento de Israel Knesset, la organización con máxima autoridad de Israel, el congresista Itamar Ben-Gvir, el congresista Simcha Rodman y la directora del Comité de Educación de Cultura y Deportes, Judith Gidali, se reunieron con el pastor Par y le mostraron su intención de apoyar a IYF y sus actividades en Israel. Por otro lado, al enterarse de la visita del pastor Par, 5 embajadores en Israel correspondientes a la Embajada de Etiopía, Zambia, Honduras, Colombia y Panamá vinieron a conocerlo en persona para solicitar la ayuda de IYF y el pastor Oxupar para resolver los problemas de la juventud en sus países. Especialmente los embajadores de Honduras y Zambia expresaron su gratitud al presentar los logros alcanzados a través de su intercambio activo con IYF. Los embajadores de Colombia y Panamá prometieron futuras visitas y discutieron las actividades generales. Mientras tanto, la ciudad de Ashdod, ubicada en el oeste de Israel, firmó un memorando de entendimiento con IYF para la cooperación educativa. Mientras ambas partes se esfuerzan por construir una relación amistosa en el futuro, apoyarán el intercambio cultural juvenil y las actividades interactivas en varios campos. El pastor Oxupar comentó que trabajaría en conjunto para la juventud israelí y el vicealcalde Eli Nacho expresó su gratitud al poder trabajar con IYF, organización que ha logrado resultados en todo el mundo. Los periodistas también dieron la bienvenida al pastor Oxupar. Jan Volkov, director ejecutivo de TVN Rusia, quien transmite los sermones del pastor Oxupar a los judíos rusos, elogió la visita del pastor Oxupar a Israel y su evangelización. Comentó que esta visita tendrá un significado histórico y traerá el avance del Evangelio a la Tierra Santa de Israel. Amsalú Meari, secretario general de la Iglesia Judía Etíope y presentador de la estación de cable estatal israelí IETV, recibió la seguridad del perdón de los pecados después de tener comunión evangélica con el pastor Oxupar y expresó sus intenciones de compartir el Evangelio en el futuro. En una entrevista especial con el pastor Eliezer Musichenko, la Unión de Congregaciones Israelíes Independientes, y con Victoria Nikitina Shin, presidente de TVN, se destacaron las actividades del pastor Oxupar
y la misión Buenas Nuevas que han llamado la atención mundial durante la pandemia. Estas entrevistas se transmitirán en todo Israel y a todos los judíos a través de las estaciones de transmisión. También se realizaron reuniones para rabinos valorados como maestros, mentores y líderes en el judaísmo israelí. A los rabinos que todavía luchan por guardar la ley y esperan un Mesías que no es Jesús, el pastor Oxopar explicó a través de la Biblia cómo Dios abolió la ley y nos dio el nuevo pacto. Particularmente el rabino jefe Yonah, uno de los títulos de rabino más alto, aceptó gustosamente una entrevista con el pastor Parr después de escuchar acerca de él. En medio de su discusión sobre la ley, Yonah se sorprendió al escuchar que el arca del pacto y el capítulo 31 de Jeremías aceptó y reconoció esas palabras. A través de esta entrevista, el pastor Oxopar se convirtió en el primer pastor en predicar el evangelio a un rabino jefe. Otros rabinos también expresaron su respeto por el pastor Oxopar y prometieron intercambios continuos en el futuro. Posteriormente, se llevó a cabo una conferencia bíblica para judíos. El 16 de marzo se llevó a cabo un concierto conmemorativo del Holocausto para consolar a las víctimas del Holocausto y a sus familias. También, el 17 de marzo se realizó un concierto de paz para conmemorar el Día de Purim, una de las principales festividades de Israel. Al pueblo de Israel se le dio consuelo y esperanza al mismo tiempo. La audiencia elogió al coro Gracias por cantar espléndidamente las obras maestras de Israel en hebreo, y el pastor Oxopar testificó sobre la verdadera fiesta de Purim que llegó a la humanidad, el perdón de los pecados realizados por Jesucristo. A través de la sabiduría y la gracia de Dios, la esperanza y el gozo fueron entregados a todos los judíos y a todo Israel. Tomando este viaje como un peldaño hacia la promesa de que todo Israel será salvo, esperamos con ansias la asombrosa obra del Evangelio que se desarrollará en Israel, la tierra prometida.
Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. Vamos a buscar la palabra de Dios. San Lucas capítulo 7, del versículo 29 leo, hasta 30. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él y sus pies, llorando, y comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado.
Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Hasta el versículo 50 he leído. Observando en esta palabra, nuestro Señor Jesucristo estaba usando una parábola, ¿no? Los niños que juegan en el mercado y alguien que estaba tocando flauta y siendo compañero, ¿no? Y baila. También entre los niños que juegan para funerar a uno, solamente un fuego, ¿no? En aquel entonces alguien que llora. Aigu, aigu, aigu. En Corea del Sur, cuando yo era niño, ¿no? En aquel entonces, por la tradición, cuando uno murió y los conocidos visitan, en aquel entonces, un encargado de ceremonia de sepultura y pueden llorar con voz. Aigu, 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 aigu. Así tiene que decir constantemente, ¿no? Mientras tanto que la gente viene y que ora por muerto y observando constantemente este hombre, dice que aigu, 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 así dice. Cuando la gente regresa y se termina. Lo mismo, ¿no? Ya, teniendo mismo corazón, uno que siente triste por perder una familia, siendo como familia, ¿cómo tiene que sentir? Juzgando a Juan el Bautista cuando él ayunaba, no tomaba vino, nada. Y ellos decían que Juan el Bautista está endemoniado. Significa que ellos tenían la regla, la justicia humana, teniendo la vista. ¿Para qué? Solamente para juzgar a otra persona.
Jesucristo estaba diciendo que yo soy hijo de hombre cuando yo vengo acá para no llamar a los justos, sino a los pecadores. Por eso, llamando a los pecadores, Jesucristo podía comer, beber, compartir la palabra de Dios. Jesucristo podía dar la palabra a los publicanos, a rameras, etc. ¿Por qué? Los pecadores que cometieron ya reconocieron de sus maldades, de sus pecados. Por esa razón, cuando ellos escucharon de la palabra de Jesucristo, dice que vengan los pecadores. Ellos como decían, sí, Señor, somos pecadores. Pero cuando Jesucristo llamó a los fariseos como, vengan los pecadores, los fariseos como decían, entre nosotros, ¿quién es pecador? No, nosotros somos personas que estaban confiando en Dios, guardando mandamientos de Dios. Siempre ellos enaltecieron entre sí. Pero según la palabra de Dios, ¿cómo explicaba? Por sí mismo ellos desecharon el designio de Dios, así dice. El versículo 30, ¿cómo dice? Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios. Yo estaba investigando en el diccionario, ¿no? ¿Qué es los designios de Dios? Los designios, el designio. El designio es como voluntad, la verdad, la voluntad de Dios, el deseo de Dios, el querer de Dios. Sí, significa que Dios tanto quería que recibieran bautismo todos los fariseos. Pero los fariseos no querían recibir bautismo. ¿Por qué? Ellos pensaban que no necesitaba recibir bautismo. ¿Por qué? Por sí mismo estaba andando bien. En este siglo, ¿quién es fariseo? Antes de recibir el perdón eterno, siendo pecador. Según su palabra, según su oración, siempre dice que Señor, perdóneme mis pecados, soy pecador. Entonces, siendo pecador, ¿cómo piensa que ya recibió la salvación? Según su testimonio, confesión, dice que yo soy pecador, Señor, perdóneme mis pecados. Así está confesando, hablando, pero dice que, creo que yo recibí la salvación. Es una confusión. Es como igual que no. En el año 86, creo que en ese año yo estaba siendo enfermo. Cuando yo estaba siendo soldado, yo tuve tuberculosis. Por causa de eso, yo tenía que internar durante 4 meses, tomando medicina durante 10 meses. Me curó.
Ya está pasando uno de 34 años por ahí. Nunca había vuelto otra vez esta enfermedad. No sé muy bien ahora, pero hasta ahora ya no me siento como síntomas de tuberculosis. ¿Yo cómo tengo que decir? Yo tengo que decir que yo tenía enfermedad tuberculosis. Yo era tuberculoso. Pero ahora no, porque ahora soy sano, porque Dios me curó. Sano, enfermo. ¿Puede distinguir o no? Puede distinguir fácilmente. Ya, lo que estoy diciendo sobre la salvación es cambio de identidad. No es que nunca comete, no es que cada día no comete, sino que cómo fue cambiado su identidad. Bíblicamente, cómo fue renacido como hijo de Dios. Eso es. Cuando uno que recibe el perdón eterno, en su corazón llegó la justicia de Dios. Llegando la justicia de Dios por medio de la fe que Jesucristo limpió una sola vez para siempre, ya le hizo como justificado, santificado y perfeccionado. En aquel entonces, la gente tiene que confesar que Jesucristo me redimió, me salvó. Ya en la Biblia dice que nosotros juntamente morimos en la cruz con Jesucristo. Juntamente con Él resucitamos. Juntamente con Él estamos sentados en la diestra de Dios. ¿Con quién? Juntamente. ¿Cómo puede ser junto con Él? Según nuestro cálculo, nunca podíamos unir con Jesucristo porque físicamente totalmente diferente siglo. Ya un siglo es 100 años. Está pasando casi 21 siglos. En la época de Jesucristo, ¿alguien había nacido entre ustedes que escuchando esta palabra? Si alguien dice que había nacido, sí. Cuidado su vida. Porque tal vez va a ser internado en hospital blanco, algo que se trata. Significa que cuando Jesucristo murió en la cruz, ya nosotros no nacimos. Nosotros no estábamos en este siglo. Pero Dios no tenía poder para meter dentro del pecado del mundo todos nuestros pecados. No incluía nuestros pecados en el pecado que llevó el pecado del mundo nuestro Señor Jesucristo. Si no hubiera llevado nuestros pecados, porque por la diferencia de siglo, entonces, ¿quién nos salva? ¿Quién es nuestro Salvador? Porque cada siglo diferente Salvador debería resucitar, como levantarse, ¿no? Si no hubiera llevado nuestros pecados Jesucristo. Hasta ahora mucha gente está siendo ignorante. La salvación es cambio de identidad. Es muy importante. Hay muchos misioneros de Misión Buenas Nuevas en Estados Unidos. Había muchos que fueron enviados a Estados Unidos de Corea del Sur.
Pero la mayoría de los misioneros de Estados Unidos, ellos, pasando de 10 años por ahí, ellos podían adquirir ciudadanía de Estados Unidos. Por eso ya se abandonó de identidad como coreano y luego adquirió de pasaporte de Estados Unidos y luego y cédula de identidad de Estados Unidos. Hace unos de 15 años ya éramos como coreanos, así. Sí. Pero hoy en día ellos, cuando visitan a Corea del Sur, la oficina de inmigración se trata como si fuera extranjero. No va a sentir como coreano. Por eso les da permiso de estar en Corea del Sur 3 meses. ¿Sabe eso? Pero para mí, yo soy coreano. Tengo identidad permanente de Chile, pero soy coreano, usando pasaporte de Corea del Sur. Pero cuando ingreso en Corea del Sur, yo presento mi pasaporte. Usted es coreano, entonces, este lado. Extranjero, este lado. Todos los que adquirieron la identidad de Estados Unidos, ya por otra fila tiene que ingresar, recibiendo la visa con permiso 3 meses. Si pasa, ilegal. Pero para mí, no, todavía está siendo como coreano. Ya nosotros nacimos por medio de Adán, por eso estamos siendo como pecadores. Pero un día tiene que cambiar su identidad. Un día, sí o sí. Hay límite hasta que muriera. Eso es. Si muere, no hay caso. Usted tiene que intentar al muerto. Muerto, qué lástima. Escuche. Ya, para recibir la salvación, tiene que aceptar a Jesucristo como su Salvador. Entonces, un muerto, ¿cómo va a decir? Yo estoy muerto, no escucho nada, no me diga nada. Significa que después de morir ya no hay caso para recibir la salvación, solamente tiene que recibir el castigo eterno. Por eso el propósito de congregar la iglesia, número 1, es para cambiar la identidad, siendo pecador, pero aceptando a Jesucristo como Salvador y recibiendo el perdón eterno completo de sus pecados por la sangre de Jesucristo, debe ser justificado delante de Dios por la fe. Por eso hoy en día se divide 2 grupos. Uno que dice que yo soy justo, yo soy santo y perfecto. Otro grupo dice que tan malvados, ¿dónde esté justo? No hay justo ni aun uno. Grita, se enoja. ¿Por qué se enoja? Piensa que no hay justo ni aun uno. Alguien puede decir, ay pastor, usted es ignorante de la Biblia. Sale la Biblia, dice que no hay justo ni aun uno. Sí, yo sé. En los Romanos capítulo 3, el versículo 10 sale. Pero, ¿en qué momento? Está hablando esta palabra en el tiempo de nacimiento. Ya todos son pecadores. Pero cuando uno que renace, ¿cómo renace? ¿Qué significa renacimiento? Siendo justo, siendo hijo de Dios. Eso es. Pero todavía no sabe el proceso de eso. ¿Tal persona conoce el camino de la salvación? No.
está siendo ignorante de la verdad, siendo pecador, yendo al infierno. Por eso siempre en su corazón está llevando gran cargo de pecado. Nosotros podemos investigar esta mujer, la que estaba llorando, besando a los pies de Jesucristo. No puedo comprender yo, ¿cómo puede dejar pie? La mujer que besara, normalmente la gente, sí, una mujer sí se acerca para besar su pie. No, por favor. Mis pies están ensuciados, no. Es normal, ¿no? ¿Ustedes vieron a alguien que está dejando su pie y mujer puede besar? En películas sale, solamente en películas. Pero normalmente no saluda así. Significa que en la casa de fariseo estaba lleno de los fariseos, ¿no? Vamos a ver cómo actúa este hombre. Aparentemente, un fariseo le invitó a Jesucristo, ¿no? Pero sin corazón, para probar solamente, ¿no? Y le invitó nomás. Pero Jesucristo estaba pensando, actitud de fariseo que no echaba nada de agua, porque tradición de Israel, normalmente, ¿no? Un visitante a la casa ya les echa los pies agua para limpiar. Significa que en el corazón de un fariseo no tenía el deseo nada, ni amor hacia Jesucristo. Eso se llama corazón seco. Corazón seco, por ejemplo, ¿no? Ustedes se ven toalla seca, hay que mover para torcer, así, ¿no? Torcer para que gotilla alguna agua, sale agua, agarrando toalla seca y amarrando ya puede gotear alguna gota. Dice que sí. No sabe, ¿no? Toalla seca no sale nada. Pero toalla mojada dentro de olla, pero torcida, en aquel entonces ya puede salir mucha agua. Lo mismo, ¿no? Jesucristo podía probar el corazón de esta mujer. Exactamente su corazón anteriormente ya era corazón de pecadora, pero ahora recibió la salvación. Porque según la palabra de Jesucristo así dijo, sus pecados fueron perdonados. Por eso me ama, dice, me ama. Dios sabe muy bien acerca de nuestro corazón quién tiene gran amor hacia Jesucristo. Teniendo amor hacia Jesucristo, tal persona quiere sacrificar su vida, quiere ofrendar cantidad de ofrenda, quiere predicar el Evangelio, quiere vivir para el Evangelio, quiere servir a la iglesia, al siervo de Dios, pero teniendo como si fuera toalla seca, sale gotas de agua, no gotea nada. Eso es la vida de creencia, no por la ley ni mandamiento. No, usted tiene que hacer eso, tiene que hacer esto, no. Solamente recibiendo amor de Dios, recibiendo el perdón eterno, esta mujer lloraba. Señor, gracias. Yo estaba andando con el pecado, siendo ramera, pero
Señor cargó todos mis pecados. Pasaría algún día ya, usted va a ser crucificado con gran dolor. ¿Qué hago, Señor? Gracias. Con este sentido estaba besando a los pies. Ustedes, ¿cómo están sirviendo al Señor? ¿Cómo están pensando acerca de servicio a nuestro Señor Jesucristo? Teniendo corazón seco, no funciona nada. Aunque dice que yo recibí la salvación, ya no tengo pecado, pero si hubiera recibido la salvación, entonces corazón, llevando diferente corazón en su vida. Anteriormente vivía solamente para sí mismo, pero después de recibir la salvación, ya ahora nuestra vida no de nosotros, nuestros bienes no son de nosotros, nuestro tiempo no de nosotros. Nosotros tenemos que sacrificar para salvar las almas, para servir a la iglesia, sirviendo el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo tanto quería explicar esta palabra acerca del corazón de mujer. Por eso en otra palabra decía que donde quiera que llega el Evangelio al mundo, cuente la obra de ella, porque ella hizo muy bien para mí. Cuando era pecadora, ella solamente pensaba para sí misma. Ella solamente andaba para servir a sí mismo, para disfrutar, ganar dinero físicamente. Pero ahora totalmente diferente. Su corazón enfocó hacia nuestro Señor Jesucristo. Nosotros también. Después de recibir la salvación, Dios nos da este sentido. Yo quiero apoyar este evangelio. También yo quiero ofrendar para el evangelio. Yo quiero sacrificar mi vida para el evangelio. Amén. Creo que Dios va a bendecir a los que sirvan el evangelio. Gracias. El día de hoy así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos permita que nosotros podamos aprender la palabra de Dios. Descubriendo el corazón de esta mujer, la verdad que era pecadora. Por eso, antes de encontrar a Jesucristo, ella solamente tenía deseo de ganar dinero, aunque cometía, no importaba su vida. Pero después de recibir la salvación, ella ya lloraba. Solamente quería servir a Jesucristo. Jesucristo tanto quería entregarle este corazón a nosotros, para que nosotros vivamos como igual que ella, sirviendo a Jesucristo, sirviendo a la iglesia, predicando el evangelio. Señor, espero que nos bendiga para que nosotros andemos por su voluntad, Señor. Gracias, Señor, por permitir esta clase. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Paraguay es 4 veces más grande que Corea, donde hay más de 7 millones de personas. Paraguay
también conocido como el corazón de América del Sur. Según el mapa, está ubicado en el centro de América del Sur. Es el país más cálido de América Latina. Sin embargo, el país también tiene tereré, que refresca el calor. La cultura del tereré, donde las hierbas medicinales se vierten con agua helada y una bombilla para compartir con todos, muestra la calidez y el cariño de la gente de Paraguay. Y porque Dios amó a Paraguay, plantó la semilla del Evangelio en esa tierra en 1992 y hasta ahora, 28 años después, Dios lo hizo crecer hasta convertirse en un gran árbol que da frutos del Evangelio. La Iglesia de Paraguay ahora tiene la iglesia más grande de las iglesias en Latinoamérica. En la zona de Piribebuy hay una grande y hermosa casa de retiro de 23 hectáreas, donde todos los años, durante las vacaciones de la Semana Santa, los hermanos de todo Paraguay se reúnen para realizar un retiro. Pero este año, los hermanos que estaban juntos todos los años en cada Semana Santa ya no pudieron reunirse por causa de la propagación del COVID-19. Las clases en todas las escuelas de Paraguay se suspendieron a partir de marzo y también se prohibieron las reuniones de grupos, lo que dificultó incluso el retiro. Sin embargo, Dios no decepcionó los corazones de los hermanos, sino que permitió que el retiro espiritual de América del Sur se llevara a cabo en línea a través de la Guía del Siervo, lo que se transformó en una oportunidad increíble para difundir el Evangelio en América Latina, ya que estaba vinculado al culto de Pascua Online 2020 que se realizó en Corea. El retiro espiritual de Pascua Online, que infundió esperanza y alegría en los corazones de innumerables personas, regresó con una respuesta verdaderamente explosiva. Testimonios provenientes de toda América Latina, incluyendo Paraguay. Hubo una cantidad desbordada de personas que fue liberada del pecado, personas que fueron curadas de enfermedades, y comentarios de personas diciendo que este es el verdadero evangelio y la verdadera iglesia. Después del retiro espiritual de Pascua, el seminario bíblico en línea del pastor Oxupar se transmitió en mayo a través de Enlace, canal satelital cristiano en español más grande en la América Central y del Sur, y en Paraguay a través del canal digital nacional Paraguay TV y canal cristiano RCC. Los funcionarios también estuvieron de acuerdo en que esta es una palabra esencial para aquellos que luchan contra el COVID-19. Especialmente en Paraguay TV se realizó una entrevista en vivo con el pastor Oxupar en las noticias de la mañana durante unos 40 minutos antes del seminario bíblico, lo que demostró interés de su parte. El evangelio escuchado en el retiro espiritual de Pascua se fortaleció una vez más en el corazón del pueblo paraguayo a través de un seminario bíblico. Durante el seminario bíblico e incluso después de que terminó, hubo una frase constante en los testimonios de personas de todas partes: soy justo. CLF, que opera en toda América Latina, también provocó un nuevo fuego en sus actividades online. Los días 4 y 5 de mayo, antes del seminario bíblico, 3.000 pastores de 10 países de Latinoamérica se reunieron en línea y el vicepresidente de la Comunidad Cristiana de Paraguay dio el mensaje de felicitaciones. Y pasando 2 días, en la fecha 7 y 8 se realizó el CLF de Latinoamérica con el pastor Oxupar y en julio el CLF World Conference Online, realizada con 94 países de todo el mundo, continuó el entusiasmo hasta el CLF en América Latina, a la que asistieron 7.500 pastores latinoamericanos en septiembre, y los testimonios de los pastores paraguayos continuaron expresándose constantemente. El Campamento Mundial, el programa que representa a IYF, es un evento muy especial para la Iglesia de Paraguay. El primer campamento mundial realizado en Paraguay en el año 2009 fue sede de la primera comunión evangélica histórica con el presidente del país, del pastor Oxupar y el entonces presidente Fernando Lugo. Desde entonces, no solo continuó su relación especial con el pastor Oxupar en Paraguay en 2010, Yosu en Corea en 2012 y también hemos estado intercambiando entre Paraguay y Corea en el año 2014, 2017 y 2018. Y durante el Campamento Mundial del año 2017, el entonces presidente Horacio Cartes y el pastor Oxupar se reunieron en el Palacio Presidencial y en el Campamento Mundial celebrado en febrero del año 2020, el actual presidente Mario Abdo Benítez se reunió con el pastor Oxupar en el Palacio Presidencial para hablar sobre la educación del mundo del corazón e incluso compartieron sobre el Evangelio. En particular, el presidente Mario Abdo, aún después de haber transcurrido el tiempo programado, continuó con la entrevista para escuchar el Evangelio y mostró un corazón honesto ante Dios. El Campamento Mundial de IYF en Paraguay ha apoyado reuniones con las 3 generaciones
generaciones de presidentes después del campamento mundial de IYF en Paraguay realizado en febrero, justo antes del brote del coronavirus. Se llevó a cabo del 29 de julio al 1 de agosto el campamento mundial de IYF Online 2020 en América Latina, con las palabras de felicitaciones del expresidente Fernando Lugo y la senadora Ermelinda Alvarenga. Más de 1.500 personas participaron oficialmente de Paraguay y 860.000 asistieron a través de televisión, radio y redes sociales. Incluso aquellos que antes no pudieron participar en el campamento mundial, donde se realizaban los campamentos en Asunción, estaba lejos o porque tienen dificultades financieras, en esta ocasión se conectaron al campamento con un solo enlace y muchas más personas escucharon la palabra. De esta manera, los seminarios bíblicos, los CLFs e incluso los campamentos mundiales se han trasladado al tiempo online y la Iglesia de Paraguay también enfrentó cambios grandes y pequeños. Las academias de IYF Paraguay, que comenzaron en el año 2005, la academia, que se ha llevado a cabo con unos 400 estudiantes todos los sábados, incluidas las clases de idiomas, música y diversas habilidades y pasatiempos, también se ha conectado vía online después del brote del coronavirus. Aún así, más de la mitad de los 250 estudiantes continuaron participando y a las 14 horas de cada sábado escucharon el Evangelio a través de la charla del mundo del corazón. De esta forma, el 5 de septiembre se llevó a cabo una ceremonia de clausura del segundo trimestre en la que los estudiantes presentaron lo que aprendieron en las clases online. En Paraguay, cualquiera baila y canta. Incluso aquellos que no han recibido educación musical formal, las personas de Paraguay cuentan con sensaciones musicales excepcionales. Y para aquellos que están preocupados por las actividades que se detuvieron debido al coronavirus, la Escuela de Música Paraguay CESORI también realizó conciertos online. Primero, concierto de melodías de esperanza. Segundo, concierto de alegría. Tercero, concierto de felicidad. Cuarto, concierto de la paz. La esperanza y la paz de la música y el poder y el amor del Evangelio resonaron en los corazones de la audiencia, y la profunda emoción y felicidad que recibieron se expresaron en comentarios en tiempo real. Especialmente, el cuarto concierto fue visto por 8.000 personas de toda América Central y del Sur, más allá de Paraguay, y compartieron la alegría. Además, en noviembre se llevó a cabo un campamento de música en línea reuniendo a estudiantes que desean aprender la música. De esta manera, todas las actividades y los cultos de la Iglesia de Paraguay cambiaron al formato online, y el crecimiento espiritual de los creyentes paraguayos también está dando un gran paso en la interminable historia del Evangelio. Por el contrario, se realizan intercambios más activos en línea y se llevan a cabo reuniones y cultos todos los días de la semana, incluidos el culto general, las reuniones por célula, las reuniones de jóvenes y adolescentes, las reuniones de casadas y las reuniones de casados. Lo que es aún más sorprendente es que los nuevos testimonios nunca cesan a medida que avanzan las reuniones. A pesar del COVID, la esperanza que llenó a la Iglesia de Paraguay se llenó con los corazones de todos y de cada uno de los miembros de la Iglesia. En medio de eso, la Iglesia de Paraguay abrió una nueva puerta para compartir el Evangelio. Es el canal GBS Paraguay. Empezaron también el proyecto del programa de la radio Jerusalén Paraguay. No había nada preparado el día en que se recibió el deseo de Dios de establecer una estación de transmisión del Evangelio para todo el mundo, pero recibiendo asimismo el corazón del siervo se establecieron GBS Paraguay y la radio Jerusalén. Actualmente, GBS transmite todos los cultos generales a través de Facebook y YouTube. Transmite las clases de la Escuela Bíblica Misión Buenas Nuevas Paraguay, eventos CLF e IYF, campamentos de la Escuela Dominical y conciertos del Colegio Musical CESORI. GBS Paraguay está estableciendo una estación en la iglesia y a la vez comparte el Evangelio ejecutando sus propios programas en varios canales de radio. El objetivo de GBS Paraguay y Jerusalén Radio es uno: es difundir el Evangelio por todo Paraguay yendo más allá del Internet, por cable y por radio, a fin de que todos en Paraguay escuchen el Evangelio correcto y reciban el regalo de la salvación. Esa es la mayor esperanza de la Iglesia de Paraguay ahora. La columna de fuego y nube de Dios que guió a los israelitas durante 40 años de vida en el desierto, la Iglesia de Paraguay también quiere continuar funcionando como un obrero del Evangelio comprometida con el Evangelio de acuerdo con la palabra, la Iglesia y el siervo de Dios. En Dios, que está siempre con la Iglesia de Paraguay, en el futuro también se mantendrá alta como un gran árbol que da frutos del Evangelio en abundancia y belleza.
Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. En esta noche vamos a compartir la palabra de Dios, San Lucas, capítulo 8, del versículo 1. Voy a leer. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Juntándose con una multitud, y los que de cada ciudad venían, a él les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que huyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces.
creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que huyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Hasta el versículo 15 he leído. Una persona si está atado de la ley, siempre piensa solamente en la ley y mandamiento. Es decir, que su corazón está sujetado sobre la ley y mandamiento. Por eso, según su cálculo, ¿no?, que pueda orar, ofrendar, leer la Biblia, y se siente feliz, ¿no? Se siente que ya estoy sirviendo bien a Dios, así piensa, ¿no? Pero una persona que recibe gran amor de Jesucristo y Dios, se siente, siempre le falta algo, aunque puede servir al Señor, pero se siente como deudor. Entonces, ¿quién puede sentir como deudor para pagar y como el precio del Evangelio, como lo que Jesucristo sacrificó su vida? También, ¿quién valora a los siervos de Dios que estaban predicando el Evangelio, llevando el Evangelio? Significa que hay dos tipos de corazón existen, ¿no? Un corazón por la ley, por la regla, se puede sentir como satisfecho por sí mismo. Yo soy buena persona, yo soy buen cliente, confiando en Dios, yo soy buen creyente, disculpen, creyente que estoy confiando en Dios. Siempre piensa que no le falta nada. Pero una persona que recibió gran amor de Jesucristo y se cambia su vida, su corazón, piensa acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia, el siervo de Dios, etc. Por eso acá salen, ¿no?, las mujeres que estaban sirviendo al grupo de Jesucristo, porque Jesucristo no tenía trabajo fijo para ganar dinero, ¿no? Porque en esa época ya Jesucristo empezó a predicar el Evangelio desde que tenía 30 años. Además, los discípulos de Jesucristo abandonaron sus trabajos, ganancias, solamente ellos perseguían atrás de Jesucristo. Hoy en día la gente, cuando quiere evangelizar, puede alquilar una casa arrendando, pagando dinero, alquiler, sustenta la vida. Pero en la época de Jesucristo nunca compró nada, casa, ni arrendó una casa. Entonces, ¿dónde dormía? No sé muy bien por la cantidad, en total 12 discípulos y Jesucristo 13, ¿no? Y una casa es difícil de caber.
Además, todos son adultos o hombres. Por eso a veces subieron en el monte Getsemaní y durmiendo allá, también los discípulos no podían bañarse fácilmente, no podían cambiar ropa, ¿es cierto? Pero otros libros no está escrito muchas veces quién estaba sirviendo al grupo de Jesucristo. Pero en este lugar sale. Por esa razón, los teólogos piensan que el doctor médico Lucas tiene buena vista para observar, investigar cada parte. Porque un escritor debería investigar bien, ¿no? Y saber, además, no solamente por la inteligencia humana, sino que el Espíritu Santo del Señor le reveló para que él pudiera escribir exactamente lo que había pasado. Pero nosotros llamamos atención a esta palabra, ¿no? Como dice el versículo 2, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Creo que lo más cantidad de amor tenía en su corazón en la María Magdalena más que todas las mujeres, porque siendo endemoniada una mujer, mientras tanto que estaba siendo endemoniada mujer, ¿dónde sirve? ¿Sabe? Para hacer cocina. Sí, una endemoniada sí puede preparar bien cena, entonces no es endemoniada, es sana. Una endemoniada es decir que ya siempre grita, siempre interrumpe la reunión de los sanos y no se comunica bien la palabra, ¿no? No sé muy bien, ella se casó con su marido. Si hubiera casado, entonces ya el marido habría rechazado, ¿no?, de la casa porque endemoniada, grita, no sirve. Si no hubiera casado, entonces siendo como señorita que estaba siendo endemoniada, entonces ya más peor. Aunque ella no quería accionar con grito, no quería interrumpir la gente, pero ¿quién estaba actuando en el corazón de María Magdalena? El diablo, el demonio, Satanás. Es una muestra, ¿no? Hoy en día mucha cantidad de gente están siendo viciosos de alcohol, de droga, de cigarrillo, de fuego de video. Hay mucha cosa. Está afectada, ¿no? Alguna persona toda la noche va a hacer fuego de video y luego pierde mucha cantidad de dinero hoy en día y fácilmente puede perder el dinero por medio de fuego. Es muy importante, ¿no? ¿Cómo puede salir de su desesperanza? Tiene que injertar el corazón sano de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, un día Jesucristo se encontró esta mujer endemoniada, María Magdalena, le curó, le echó demonio afuera.
¿Sabe qué? La mujer que estaba endemoniada tenía mentalidad, también tenía memoria. ¿Sabe eso? Como lo que estaba actuando, aunque no quería hablar, pero se memorizaba. Por eso cuando se salió de demonio, ella se quedó memoria cuando ella estaba endemoniada. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo yo puedo presentar ante mi familia? Era loca. ¿Cómo yo puedo conversar con los conocidos? Pero Jesucristo le curó, le dio la salvación, también le entregó gran amor en su corazón. Ya este amor funcionó. No podía aguantar su corazón. ¿Por qué? Solamente ella podía empezar a pensar acerca de la vida de Jesucristo. Señor, gracias por haber buscado a mi vida. Señor, gracias por haber cargado toda mi maldad. Señor, gracias por haber quitado todos mis pecados. Señor, si no hubiera encontrado a usted, Señor, yo iba a vivir perdidamente, como si fuera como animal nada más. Pero ahora tengo mentalidad sana. Ahora tengo sanidad, cuerpo sano. Tengo corazón sincero. ¿Qué hago? Por eso hasta que muriera Jesucristo, ella estaba siguiendo, observando. ¿Qué es lo que necesita Jesucristo y grupo de Jesucristo? Entre 13 adultos se comen. ¿Cuánta cantidad de comida va a comer? Frente de mí hay cajas de alimentos, ¿no? Un lugar se vendía poco más barato, por eso compramos cantidad, pero según mi cálculo parece que va a durar como un año. En esa época ya no podía depositar, no tenía cuenta de banco, no podía transferir, exacto. Por esa razón, en presencia ya tenía que atender, visitando, preparando comida. También para lavar ropas, ¿no? Para lavar ropa. En aquel entonces no tenía un lugar donde se hace lavar ropas por máquina de lavar, no tenía. Por eso ya las mujeres tenían que preparar ropas, comidas. ¿De dónde venía este servicio? Existe en el lugar de 10 mandamientos. Usted tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto. ¿Sale? ¿Sale o no sale? No sale. ¿De dónde salía ese servicio? Del corazón. ¿Cómo salía el servicio para servir a otra persona? De primero ellas recibieron gran servicio de Jesucristo. Gran amor de Jesucristo ya recibieron. La vida de creencia, así debe ser. Después de recibir la salvación, después de recibir mucha bendición, después de recibir el amor de Dios, actúa el corazón de Jesucristo en el corazón de nosotros. Trabaja el Espíritu Santo del Señor en el corazón de nosotros. Dios domina nuestra vida para que nosotros podamos servir a otras personas, para servir a la iglesia, para atender bien a los hombres, para que prediquen el Evangelio. No es que después de recibir la salvación ya no tengo cargo nada, yo tengo que vivir según mi deseo. No
No es así. Después de ser salvo ya Dios le injertó el corazón de Jesucristo, trabajando el corazón de Jesucristo para que piense acerca de los pecadores. Todavía no conocen el Evangelio. ¿Cómo ellos podrán recibir la salvación? Sin predicar nosotros. Por eso, imagínense, ¿no? Este estudio bíblico pastoral iniciamos desde 2020, en el mes de como marzo por ahí. Pasando 1 año y medio, si no hay actividad de misión, ya estoy presentando ante usted durante muchos tiempos, desde el lunes hasta sábado, incluye ya domingo. Significa que la gente, ¿no?, constantemente busca la manera, quiere ser como feliz, descansado. Pero Dios me puso este corazón para atender, explicar lo que Dios me entregó, entendimiento sobre la Biblia. Nosotros comparamos como estas mujeres, ¿no? Sí, nosotros también recibimos gran amor, ya buscamos la manera de servir a Jesucristo, a la iglesia, al siervo de Dios, al evangelio. Es normal. No es que piensa que no tengo que hacer nada. No. En el libro de Romanos capítulo 8 dice que nosotros somos deudores. ¿De qué? De nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo murió en vez de nosotros. Jesucristo limpió todos nuestros pecados. Jesucristo nos dio la libertad. Jesucristo nos entregó la vida eterna. Jesucristo nos escogió para que nosotros fuéramos ya hijos de Dios. Un día nosotros estaremos en el reino de Dios juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de morir, cada día nosotros podemos pensar, trabajando para atender a las personas. Con todo corazón, con toda la manera buscamos. Dios así nos indica. A través de Pastor Roxubá nosotros aprendemos sobre área de misión, cómo nosotros tenemos que predicar el evangelio, también cómo nosotros podemos explicar la Biblia para los pastores. También otra organización se llama International Youth Fellowship, es fraternidad de los jóvenes del mundo, dándoles actividades para que los jóvenes contacten muchos con nosotros. Dentro de organización de International Youth Fellowship, IYF, existe academia. Academia es decir, que enseña idioma inglés, mandarín, japonés, chino, coreano, incluye inglés, portugués, todo. Hoy en día estoy enseñando coreano, como igual que lo que estoy enseñando la Biblia, como misma fecha, ¿no? Desde el lunes hasta sábado. Solamente 15 minutos. Porque un día Dios me dio este sentido. Una vez a la semana es muy corta para atender a los jóvenes, porque adolescentes, jóvenes, buscan muchos lugares. En el internet también se conectan, siendo viciosos de internet, celular. Por eso cada día ya nosotros tenemos que atender a los viciosos, dándoles buena opción, buen programa, ¿no? Siendo coreano, puedo enseñar coreano. Convocando en el Facebook.
Durante 2 semanas contactaron personalmente en mi WhatsApp más de 1000 personas. Imagínense, ¿no? Cada día estoy chateando, cada día estoy respondiendo, cada momento estoy dándoles materiales, link, etcétera, etcétera. Todo. Alguien pregunta eso. Durante 2 semanas no tenía tiempo para atender alguna cosa, ya estaba muy ocupado. Algunas veces, desde mañana hasta la noche, ya siempre. No sé muy bien hasta cuánta cantidad de gente va a agregar, pero hasta ahora más de 1000 personas, no solamente jóvenes, incluye adultos. Ahora está participando una hermana, mi alumna. Cuando Dios me entregó este sentido, ¿no? Estaba muy contento, feliz. Mire, usted sabe que una persona si trabaja por la obligación, al llegar más pesado de trabajo, más cantidad de trabajo, se cansa, se desmaya. ¿Es cierto? Porque, yo puedo atender hasta 100, pero 1000, no. ¿Cómo yo puedo atender 1000 personas solo? Hoy no. Usted sabe que ya para atender 1000 personas por medio de WhatsApp, ¿cómo tiene que activar, escribir, enviando, chateando? Imagínense, no es fácil. Pero cada día está llegando más de 50 personas nuevas. Aumenta, pum, pum, pum. Tú eres profesor de coreano. Por favor, enséñeme. Tú eres profesor. Usted es profesor de coreano. Por favor, yo he visto promoción de Facebook. Por favor, enséñeme. En aquel entonces debería llegar cansancio en mi corazón, pero estaba sintiendo más contento. ¡Wow! ¡Qué bueno! Que venga 10,000 personas, ya voy a atender. Que venga, jóvenes, 10,000, hasta 10,000 yo voy a atender. Ese es mi límite, 10,000. No sé, hasta ahora, hasta 1000. ¿Cómo yo puedo atender? Pero más tarde ya vamos a ver. Significa que hoy en día Dios está usando organización de IYF porque debería contactarte primero antes de predicar el Evangelio. Mientras tanto que enseñamos coreano, teniendo alianza, cuando nosotros invitamos en el evento de IYF, seminario, retiro espiritual, vienen, se hacen inscripción. Hace rato, ¿no? Ustedes conocen que como hace 2 semanas atrás nosotros hicimos el retiro espiritual. Entre ellos, 60 personas por ahí se inscribieron, participaron, escucharon el Evangelio. Con toda la manera nosotros podemos atender al mundo. Por eso estoy pensando, Dios me dio una buena manera, como una buena estrategia para atender a los jóvenes. Imagínense, ustedes sí pueden publicar en Facebook con toda la manera. Yo quiero enseñar inglés, yo quiero enseñar sobre el mundo, etcétera, etcétera. ¿Hasta cuántas personas va a pedir? Enséñeme, por favor. Ese es mi número de WhatsApp, por favor. No mucha gente puede hacer caso, es cierto. Pero no sé muy bien, hoy en día, ¿qué es lo que está surgiendo? ¿Qué es lo que está surgiendo en mi vida? Cada momento aumenta. Nunca había surgido anteriormente. Pero únicamente yo me recuerdo de la palabra de Pastor Suba. Un día me dijo, Juan Kim, en Chile usted tiene que trabajar para IYF.
En aquel entonces ya Dios va a trabajar en su vida. Hace tiempo estaba hablando personalmente, Pastor Suba, pero yo no sabía con qué manera puedo atender. Pero ahora ya, yo sé que mucha gente se necesita mi ayuda. Aunque será pequeño, aunque estoy invirtiendo poco tiempo, cada noche estoy enseñando, dándoles información, poco de idioma, etcétera, explicación, ¿no? Pero encanta, muchos jóvenes, 1000 de jóvenes están contentos. Ya, el versículo 3, ¿cómo dice? Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes, intendente de Herodes, intendente, es decir que tiene cargo, ¿no? Herodes es como creo que era rey de Israel en esa época, intendente de Herodes. ¿Quién es? Cusa, pero tenía su esposa, se llamaba Juana. Por eso hoy en día se usa el nombre de Juana. Todo el mundo, mujeres, Juana, 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 que sea como la esposa de Cusa, como intendente de Herodes. Así, no sé muy bien, ¿saben historia de la vida de Juana o no? Pero imagínense, ¿no? Siendo una mujer noble, porque su marido gana mucha plata, tiene posición, tal mujer, ¿cómo podía cambiar su corazón? ¿Cómo podía cambiar su vida para atender al grupo de Jesucristo? Todas, una vez fueron recibido curación de enfermedad, la bendición, recibiendo el perdón de los pecados. Por esa razón, como dice en esta palabra, Susana y otras mujeres, otras muchas que le servían de sus bienes. Le servían de sus bienes, así de sus bienes. ¿De quién? De ellas. Significa que entre las mujeres se unen. Por eso, mucho mejor que hombres, ¿no? Mujeres. Porque piensa acerca de Jesucristo para atender bien, servir bien. Hombre solamente quiere demostrar su orgullo. Yo soy tal persona, no sé muy bien, pero las mujeres se unen. Mire, según mi punto de vista, ahora ya necesita comprar ropas en el mercado, porque envejeció ropa de Jesucristo y también Pedro, vea, casi está como rasgando de su ropa. Ya, falta dinero, ya, junte dinero, ya. Juntando dinero, comprando regalo, entregando al grupo de discípulos de Jesucristo y a Jesucristo también, invitando comida. Es normal, después de recibir la salvación, siendo justos, siendo miembros del cuerpo de Jesucristo, ya tiene que saber cómo puede actuar, cómo puede servir a la iglesia, a los siervos de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, para atender a los nuevos. Significa que Dios está enseñando la vida de creencia espiritualmente en estos días. Dios está hablando. Si uno recibe la gracia de Dios, si uno recibe el gran amor de Dios, no calmará su vida, no tapará, sino que va a descubrir gran amor para servir a Dios, a la iglesia, a los siervos de Dios. El día de hoy hasta acá he preparado. Gracias por la participación. Oremos.
Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da la bendición del Señor. Cada día Dios nos acompaña. También el día de hoy nosotros podemos ver que las mujeres que estaban sido como enfermas, como endemoniadas, pero después de ser curados y curadas, ellas se cambiaron sus corazones para servir a Jesucristo, al grupo de nuestro Señor Jesucristo. Esta enseñanza claramente en nuestra vida, cómo nosotros tenemos que vivir. No solamente podemos vivir simplemente porque somos deudores para el Evangelio. Gracias, Señor, por permitir este tiempo tan especial para nuestra vida. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro Evangelio. El brillo del sol de la mañana se ha levantado en Nueva Jersey, la primera ciudad de la gira 2022 de la cantata navideña. La preocupación que había durante los preparativos de cómo traer a los participantes se desvanece viendo a muchas personas ingresar al lugar del evento con sus rostros llenos de emoción. Resurge en la memoria la alegría de ver en cada ciudad un auditorio abarrotado de público. La recepción del Congreso de Líderes Cristianos no solo reunió a líderes cristianos, sino también a educadores para conversar sobre el futuro de la juventud. Por otro lado, de manera particular, los voluntarios de la cantata navideña recibieron certificados de agradecimiento de parte de la ciudad y el alcalde de Passaic, señor Héctor Lora. My name is Hector Carlos Lora. I am the mayor of the city of Passaic, New Jersey, a city of over 70,000 residents. And as mayor, I was very excited to welcome the team from the Christmas Cantata to my city and facilitate meetings with faith-based as well as community leaders in order to participate in this amazing and wonderful day where they will not only be exposed to music and plays and a wonderful message, but also be excited about empowering our youth through Christian leadership and learning the principles and values that become so very important to be productive members of society. You know, a few years ago, I had ran an outreach ministry in Jersey City, an Egyptian ministry, the Eastern Christian Church, and I was able to connect the Christian Cantata with the community there. So when I became mayor of Passaic, I was once again very excited to do the same. I was able to encourage some volunteers. We will be recognizing them with certificates from the city, as well as connecting our
reiterate our faith-based leaders, community leaders, young people, and families to come and support the Christmas Cantata. You know, here in our area, the Christmas Cantata performs for free. They receive donations and they go all around the world, different cities, in order to spread an important message. And that is that those most sacred values of faith, of family, of community service, of honoring the Lord must be preserved and maintained. So I'm extremely excited to lend not only my city support, my personal support to the glory of Christ Jesus the Lord, and to ensure that every family will know that there are ministries out here doing the work of the Lord, uniting communities. And I implore of all the leaders, the faith-based community, pastors, ministers, and all of the young people to truly come together, because it is in our unity that we can express strength, but it is in our love that we obey the commandment of Jesus, that we would be known by our love, and that our unity is evidence of that love. Yes, as I mentioned earlier, we will be giving certificates to all of the volunteers that we encourage. We're also providing transportation for our senior citizens to come and participate today. I'm excited to acknowledge the work and the service of volunteers, because volunteerism is really the backbone of community, of outreach, and of assisting others. So we're excited to help the Christmas Cantata, not just this year, but to develop long-term and lasting relationships for future years. So today what I expect is to hear a presentation about unity, leadership, empowering the youth, and encouraging leaders to truly carry out the mission that we have all been called out in terms of service and love and spreading the word and faith. So I'm extremely excited about the opportunity to network with other leaders, to hear the message here from the Christmas Cantata group, and to find out how we can be of further assistance to help expand the outreach of this program. Finalmente se abre el telón de la primera puesta en escena de la cantata navideña del coro Orquesta Gracias. Los sentimientos transmitidos por la cantata, que volvió después de 3 años, conmovieron profundamente tanto al coro como al público, colmando a la gente de felicidad. I'm Jolly, I'm from New York. Listen, a word, I can't describe it. It was amazing. I loved it. It was an amazing time. Driving here, a lot of traffic. I was kind of feel like overwhelmed, but when I got here, speechless. I'm speechless. I remember the fact that he had so much faith in the pastor called him, and he told him that you have to have faith in God and believe in God. And he closed his eyes, and the next day he was healed. He had faith. One thing to remember, it was faith. Faith. I saw it like about 7 years ago, and my wife and my brother-in-law, sister-in-law, I asked them to come with me because I saw it like a long time ago. I didn't see it since, so I wanted to see it again. My favorite act, I would say, is the singing. The ending performance was amazing. The voices were amazing, and I just loved it. I didn't think that their voices could get any higher than it was getting, but they just kept going higher and higher, and I just was like, wow, this is amazing. That's it's a very good message. I mean, it's something that definitely needs to be heard today, because everybody thinks that, you know, once you do something wrong, you're damned forever, and God doesn't forgive you, and it makes a lot of people not want to come to Christ because it just makes them feel guilty inside, but they don't understand things like he said, you know, allowing us to be able to be redeemed eternally, and Jesus Christ, that's exactly what Jesus Christ came for. Las personas se reunieron a la emoción y la alegría de la puesta en escena de la cantata, tanto que al escuchar el mensaje del Evangelio se gozaron obteniendo el verdadero descanso que proviene de resolver las cargas de los problemas y los pecados de la vida. Después de la actuación exitosa de Nueva Jersey, el coro Orquesta Gracias avanza con entusiasmo hacia la siguiente ciudad, Washington, D.C. Bajo
bajo la promesa hasta los confines con el Evangelio, con el Señor hasta el día final, la misión Buenas Nuevas toma el liderazgo respecto a la obra del Evangelio. Tras iniciar la pandemia del coronavirus y de anunciar el Evangelio hasta los confines de la tierra a través de los medios masivos y de la Internet, el pastor Oxopark fue invitado por los gobiernos de Israel, Malawi, Zambia, Zimbabue, Eswatini, Lesoto, Botsuana y Mozambique. Como primera parada, del 14 al 20 de marzo, el pastor Oxopark visitó Israel, el último lugar del mundo en el que el Evangelio será anunciado. Durante una semana, con el fin de implementar la educación para el desarrollo del intelecto, el pastor se reunió con una de las principales autoridades gubernamentales, con un gran rabino y con los ciudadanos de Israel. Desde temprano mantuvo la agenda ocupada realizando conferencias bíblicas, entrevistas en televisión y conciertos en conmemoración a las festividades de Israel. El gobierno de Israel recibió con brazos abiertos al pastor Oxopark, quien ha logrado notables cambios en la juventud mundial mediante la educación para el desarrollo del intelecto. Ziv Elkin, ministro de Asuntos de Jerusalén y ministro de Construcción y Vivienda, es el responsable de invitar al pastor a Israel. El día miércoles 16 de marzo, el ministro agradeció al pastor por su labor y prometió ofrecer su apoyo en la educación de los jóvenes de Israel. De igual modo, el viceministro de Educación de Israel, Avi Ganon, externó la problemática existente en el sistema de educación pública y expresó estar de acuerdo con IYF respecto a la necesidad de implementar enseñanzas que logren el desarrollo de la capacidad del pensamiento, el autocontrol y el intercambio. El viceministro prometió que el Ministerio de Educación israelí realizará una investigación rigurosa de los países que han implementado la educación para el desarrollo del intelecto. También, el pastor Oxopark tuvo encuentro con el diputado Itamar Ben-Gvir, el diputado Simha Rotpan y la directora del Comité de Educación, Cultura y Deporte del Parlamento de Israel, Judith Gidali, en la Knesset, Asamblea del Estado de Israel. En cada uno de los encuentros, las autoridades prometieron ayudar a establecer las actividades de IYF en Israel. Tras escuchar acerca de la visita del pastor Oxopark, los embajadores de Etiopía, Zambia, Honduras, Colombia y Panamá tuvieron un encuentro con el pastor para solicitar el apoyo de IYF para resolver los conflictos que existen en la juventud de los países a los que representan. En medio de dichos acontecimientos, el pastor Oxopark y la ciudad de Asdod, ubicada en el oeste de Israel, efectuaron la firma de Memorando de Entendimiento MOU para la realización de una cooperación educativa. Ambas instituciones se comprometieron a formar lazos de amistad, a promover el intercambio cultural en la juventud y a cooperar en diferentes rubros. Los medios de comunicación también recibieron al pastor con alegría. John Volkov, director general de TVN Rusia, canal mediante el cual se transmiten los sermones del pastor Oxopark a la población judío rusa, calificó la visita del pastor como un acontecimiento histórico, el cual producirá el crecimiento del Evangelio en la Ciudad Santa. El secretario general de 8 iglesias de judío etíopes en Israel y director de la televisora nacional por cable IETV, Mehari Amsalu, luego de conversar con el pastor Oxopark, confirmó el perdón del pecado y expresó estar dispuesto a cooperar con el pastor en el esparcimiento del Evangelio. Por otro lado, Eliezer Musichenko, presidente de la Unión de Congregaciones Independientes de Israel, UIC por sus siglas, y Victoria Nikitina, presidente de la televisora TVN Israel, entrevistaron al pastor acerca de sus recientes transmisiones con alcance mundial y de la trayectoria de la misión Buenas Nuevas. Los reporteros mencionaron que dicha entrevista se transmitirá en todo Israel. Igualmente, se llevaron a cabo encuentros con rabinos, maestros del judaísmo considerados líderes en la sociedad israelí. Los rabinos continúan esforzándose por cumplir los mandamientos y esperan la llegada de otro Mesías. Sin embargo, durante los encuentros el pastor Oxopark explicó mediante la Biblia sobre cómo Dios invalidó los mandamientos para dar a la humanidad un nuevo pacto. Yonah Metzger, uno de los principales rabinos de Israel, quien aceptó el encuentro con el pastor, quedó asombrado del mensaje del pastor Park, quien le explicó acerca del propiciatorio mediante el libro de Jeremías capítulo 31. De este modo, el pastor Oxopark se convirtió en el primer pastor de la historia del cristianismo en anunciar el evangelio a un gran rabino. Otro rabino también expresó su admiración por el pastor y demostró estar interesado por mantener una relación estrecha con él.
Durante 2 noches se realizaron las conferencias bíblicas para judíos. En ellas, el pastor Oxo Park compartió el Evangelio. También se llevó a cabo el culto del día de reposo para judíos etíopes, el almuerzo y los encuentros personales con obispos y líderes cristianos de Israel. Y por último, el congreso de CLF. Mediante la visita del pastor Oxo Park, los pastores comprendieron que la salvación no se obtiene por la ley, sino por la gracia. Expresaron que este es el evangelio que Israel necesita. Así también, con el fin de ofrecer consuelo y esperanza a los ciudadanos judíos, el día miércoles 16 de marzo se realizó el concierto en conmemoración de las víctimas del Holocausto. El día jueves 17 de marzo, el concierto de paz en conmemoración del Purim. Y el día viernes 18 de marzo, el concierto de Jerusalén de Oro. Tras escuchar al coro Gracias interpretando de forma estupenda los clásicos de Israel en hebreo, el público respondió con aplausos. Al final del concierto, el pastor Oxo Park explicó sobre la llegada del verdadero Purim a la humanidad, el perdón del pecado realizado por Jesucristo. Bajo la inspiración de la sabiduría y de la gracia de Dios, la esperanza y la alegría fue anunciada a todos los judíos en todo Israel. Al finalizar las actividades en Israel, el pastor Oxo Park inició el viaje evangelístico por los 7 países de África del Sur. Su primera parada fue Malawi. El pastor fue recibido por la ministra de Relaciones Exteriores, Nancy Tembo, y el director de Asuntos Religiosos del gabinete presidencial, Brian Kamanda. El pastor fue escoltado por oficiales enviados por parte del gobierno de Malawi a la sede del Congreso de CLF. Durante 2 días, el evangelio fue anunciado a más de 1.500 obispos y principales líderes cristianos de Malawi. El día martes 22 de marzo, el pastor Oxo Park tuvo un encuentro con el presidente de la República de Malawi, Lazarus McCarthy Chakwera. El pastor Oxo Park predicó el evangelio al presidente de Malawi, quien antes de obtener la presidencia había sido pastor. También le explicó acerca de la educación para el desarrollo del intelecto y sobre su intención de convertir a los jóvenes de Malawi en los mejores jóvenes del mundo. El presidente Chakwera expresó estar de acuerdo con el pastor respecto a que el evangelio debe ser la base principal de una sociedad. También mencionó que los objetivos de su gobierno iban de la mano con la visión del pastor Oxo Park. De esta forma, el presidente de Malawi prometió ofrecer su apoyo en la realización de dichos proyectos. A cambio, el presidente pidió al pastor que se convirtiese en el ejemplo de este cambio para Malawi. Los medios locales mostraron gran interés en dicho encuentro y como resultado se realizó una rueda de prensa con el pastor Oxo Park. Al día siguiente, miércoles 23 de marzo, luego de arribar a la República de Zambia, el pastor Oxo Park tuvo la entrevista con el presidente de la República de Zambia, Hakainde Hichilema. Ante la presencia del presidente, de los funcionarios miembros del gabinete presidencial, del ministro de Educación, del ministro del Estado de Lusaka, del ministro de Juventud, Deporte y Cultura, entre otras autoridades gubernamentales, el pastor Oxo Park predicó el evangelio. But in verse 24, there is Jesus in verse 24. 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 being justified freely by his grace. 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자. Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ. El pastor aprovechó la oportunidad para explicar acerca de la educación para el desarrollo del intelecto, con el fin de pedir la cobertura del presidente para poder implementar dicha educación en Zambia por 10 años. El presidente Hichilema se comprometió a ayudar en el proyecto y comentó que buscará cubrir las necesidades de la juventud de Zambia a través de IYF. A las 5 de la tarde del mismo día se realizó una conferencia de educación para el desarrollo del intelecto en la distinguida Universidad Nacional de Zambia, en la cual se sembró la esperanza en el corazón de los estudiantes. Tras comprender la importancia de la educación para el desarrollo del intelecto, la Universidad Nacional de Zambia ha comenzado las planificaciones para abrir una carrera relacionada con la educación para el desarrollo del intelecto. Además, se llevó a cabo la ceremonia de finalización de obras del Centro Juvenil de IYF, un hermoso edificio de 4 pisos con una dimensión de 1.322 metros cuadrados por piso, que fue construido en el terreno de 17.8 hectáreas que el gobierno de Zambia donó a IYF.
En dicha ceremonia se contó con la participación de la vicepresidenta de la República de Zambia, del ministro y viceministro de la Juventud, el ministro de Educación, el ministro de Lusaka, entre otras autoridades públicas. También se contó con la participación de los principales obispos y líderes cristianos de Zambia. Los invitados se llenaron de esperanza al pensar en los jóvenes que serán formados como líderes brillantes en el nuevo centro juvenil de Ayvayev. Durante la visita por Zambia, el pastor Oksopark también fue entrevistado por ZBNC, canal nacional con mayor alcance en Zambia. Además, el pastor realizó una conferencia de educación para el desarrollo del intelecto con los altos mandos de la Fuerza Aérea de Zambia. El día viernes 25 de marzo, luego de arribar a Zimbabue, el pastor fue escoltado como invitado distinguido del gobierno al Hotel HICC, en el cual se llevó a cabo la noche de auspicio de Ayvayev. La ministra de Educación, el alcalde de Harare, el viceministro de Educación, entre otros 150 funcionarios de gobierno asistieron al evento. También se contó con la participación de 15 medios de comunicación tales como Canal TV Nacional ZBC, el diario The Herald y Daily Mail. Durante este evento, el pastor Oksopark anunció el Evangelio. Al día siguiente se llevó a cabo la firma del convenio de educación entre la alcaldía de Harare, capital de Zimbabue, y Ayvayev, Zimbabue. El alcalde de Harare expresó estar contento de cooperar con una organización que cuenta con la cobertura de Dios. El mismo día por la noche se llevó a cabo el congreso de CLF, en el cual 2.500 personas escucharon el Evangelio. Y al finalizar la primera sesión del congreso, la Asociación de Ministros Cristianos de Zimbabue, ZMCA, y la Misión Buenas Nuevas realizaron la firma del Memorando de Entendimiento MOU. Mediante este convenio, la Misión Buenas Nuevas se comprometió a ofrecer capacitaciones bíblicas y conferencias para la educación del desarrollo del intelecto a la ZMCA. Por último, el pastor Oksopark tuvo la grabación de una entrevista especial con el canal nacional ZBC, la cual se dividirá en 4 cápsulas que se transmitirán vía TV por toda la República de Zimbabue. El día domingo 27 de marzo a las 5 de la tarde, el pastor Oksopark fue recibido en el Aeropuerto Internacional de Eswatini por el príncipe Mfiwa Dlamini, actual representante de asuntos políticos de la Casa Real de Eswatini, y el reverendo Nicolás Niawo, representante de asuntos religiosos de la Casa Real. El pastor Oksopark predicó el Evangelio ante el ministro de la Juventud, el matrimonio del representante de asuntos políticos de la Casa Real, el subdirector de la policía, ante las hijas del rey y los principales obispos de Eswatini. El segundo día, lunes 28 de marzo, se llevó a cabo el congreso de CLF con el pastor Oksopark en la iglesia más grande de Eswatini, la iglesia FEA, ubicada en Mansini, en donde 2.500 personas, entre bishops, pastores y miembros en general, escucharon el Evangelio. Al finalizar el congreso, 30 representantes de denominaciones cristianas de Eswatini, incluido el presidente de la Asociación Anglicana de Eswatini, se reunieron y acordaron transformar Eswatini en el país del Evangelio. También una reunión en toda regla con los funcionarios del gobierno, el primer ministro Cleopas Dlamini expresó su gratitud al pastor Park por trabajar por la juventud y la gente. El pastor Oksopark tuvo un reencuentro con el rey Mswatini III tras 3 años de estar distanciados. En este 7º encuentro, el rey de Eswatini le dio la bienvenida al pastor Oksopark como a un viejo amigo. Ambas partes conversaron sobre el proceso actual de construcción del centro juvenil, la posible apertura de una escuela con educación para el desarrollo del intelecto, una escuela de construcción, los requerimientos para levantar una escuela de música y acerca del centro médico. Por último, el rey Letsi III pidió al pastor Oksopark no olvidarse de orar por Eswatini. El pastor Oksopark tuvo una agenda ocupada durante su visita de un solo día por Lesoto, un pequeño reino en el interior de Sudáfrica. A su llegada, se celebró una rueda de prensa con los medios locales, seguida del encuentro con el rey Letsi III. Tras su primer encuentro con el rey de Lesoto en el año 2019, en este segundo encuentro, el pastor Oksopark predicó el Evangelio al rey Letsi III, mediante el libro de Jeremías 31:34. El rey de Lesoto aceptó el Evangelio diciendo en voz alta, Amén. El rey expresó estar de acuerdo con el pastor Oksopark respecto a desarrollar la capacidad de pensamiento, el autocontrol y el intercambio en los jóvenes, con el fin de formar futuros líderes que cambiarán Lesoto. Además,
el rey prometió apoyar y respaldar las actividades de IYF con todo su corazón. Horas más tarde, se llevó a cabo la ceremonia inaugural de obras en un terreno de 5 hectáreas en Liperen, lugar que fue donado a IYF por el Ministerio de la Juventud de Lesoto, con el fin de establecer un centro para la juventud. En la ceremonia se contó con la asistencia del primer ministro de Lesoto, Moeketsi Mahoro, el ministro de la Juventud, Rikeleri Tampane, entre otras autoridades gubernamentales. Y ese día, la ceremonia de colocación de la primera piedra se transmitió 2 veces en el idioma local y en inglés como titular de las noticias vespertinas de la emisora nacional LNBC de Lesoto. El día miércoles 30 de marzo por la mañana, el pastor Oksopark tuvo un encuentro con Mokgweetsi Masisi, presidente de Botsuana. Aunque esta visita a Botsuana no estaba programada previamente, el presidente y el gobierno de Botsuana, luego de enterarse de la visita del pastor a los países vecinos, decidieron enviarle una carta invitación. En dicho encuentro, el presidente Mokgweetsi Masisi presentó al pastor Oksopark al Consejo de Ministros de Botsuana, como gesto de su compromiso con el desarrollo de la juventud. El pastor Oksopark agradeció al presidente por su hospitalidad y expresó su voluntad por difundir el evangelio y trabajar por la juventud de Botsuana. En respuesta, el presidente Mokgweetsi Masisi evaluó la educación para el desarrollo del intelecto como un programa bien sistematizado y prometió una cooperación activa a nivel gubernamental e incluso una reunión en Corea en el futuro. La entrevista se hizo conocida en todo Botsuana, ya que se cubrió como una noticia importante a través de BTV, una estación de radiodifusión estatal dependiente del Ministerio de Administración Gubernamental y Asuntos Internos, y el diario Daily News. Education will be in touch to find out the extent to which the already expanded curriculum will be able to take the time. But the facilities will be available, but the Minister of Youth will provide the guidance. And so it's up to you to design the program. He will give guidance to government, as is regular. La última parada fue Mozambique. El pastor Oksopark sirvió como disertante en una conferencia especial sobre la educación para el desarrollo del intelecto los días 30 y 31 de marzo. 2.000 pastores, educadores y representantes de instituciones públicas asistieron a dicha conferencia, la cual se tituló Renovar. En aquel lugar, el pastor Oksopark predicó el Evangelio y los participantes aceptaron el Evangelio respondiendo a una sola voz, Amén. Además, se realizó un encuentro con la primera dama Isaura Nyusi, quien mostró gran interés en la educación para el desarrollo del intelecto en medio de la intensa cobertura de los medios locales de Mozambique. El pastor Oksopark expresó su interés por trabajar de corazón por la juventud de Mozambique, a lo que la primera dama respondió que a través de la educación para el desarrollo del intelecto, la juventud desarrollará la fuerza para superar las dificultades. La primera dama también expresó que hará lo posible por implementar la educación para el desarrollo del intelecto en Mozambique. El viaje evangelístico del pastor Oksopark finalizó con la ceremonia de recepción VIP, en la cual se contó con la participación de Oswaldo Petersburg, viceministro de la Juventud, Isaac Shandi, exministro de Justicia, miembros del Parlamento de Mozambique, medios de comunicación y educadores. Desde Israel, el último campo misionero de esta tierra, a 7 países de África del Sur. Este viaje estuvo lleno de la preciosa luz y el poder del Evangelio. A través de la educación para el desarrollo del intelecto y la cooperación con los líderes de cada país, quienes han abierto sus corazones al Evangelio, esperamos el cambio de la juventud en todo el mundo y un futuro nuevo y esperanzador.